Gerardo De Santis es economista, está en línea para charlar con nosotros. Gerardo, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estos minutos. Queriendo entender un poco a esta Argentina, ¿no? Esta Argentina liberal, libertaria, esta Argentina de Milei, o queriendo entender si hay un rumbo económico. ¿Hay un rumbo económico? Es la primera pregunta de este gobierno. ¿Qué estás viendo, Gerardo? Bueno, uno lo puede intuir a partir de varias acciones que el propio gobierno ha hecho o de las propias declaraciones que los funcionarios del gobierno han dicho. Yo te diría, o les diría, en términos de proyecto de país a largo plazo, bueno, teniendo en cuenta la ley base, teniendo en cuenta el DNU que se aprobó, y no solo la ley base que se aprobó, sino la versión original, donde también estaba expresada en gran medida cuáles eran las ideas de largo plazo del gobierno. Está claro que estamos ante un proyecto liberal, donde la economía se va a sustentar en las actividades primarias. A esto me refiero a energía, gas, petróleo, minería, pesca, agropecuario. Un proyecto productivo donde no hay mucho lugar para la industria y para todo lo que es producción para el mercado interno. O sea, si vos ves el RIGI, que es el famoso, digamos, instrumento para generar inversiones grandes y de largo plazo, bueno, quienes inviertan ahí no tendrán que comprar nada a los productores locales, o sea, no habrá ningún encadenamiento productivo hacia las empresas radicadas en la Argentina. Podrán traer los bienes de capital importado, los insumos importados, es más, podrán traer máquinas usadas. O sea, un proyecto de largo plazo en donde se va a sustentar en las actividades primarias de la Argentina, claro, que a las tradicionales se le agregan vaca muerta mediante y litio mediante y minería mediante, bueno, un combo de actividades. O sea, desarrollo bien gracias, ¿no? Desarrollo de una economía productiva queda al costado en la idea futuro que tiene el gobierno de Javier Milei. Claro, bueno, uno, digamos, si pasamos a las declaraciones, la canciller dijo, bueno, la industria que se consiga un generador. O sea, no va a haber, porque nosotros de alguna manera, con errores y con defectos, tuvimos durante bastante tiempo un modelo productivo donde había todo un sector industrial que producía para el mercado interno. Esa industria merecía ser modernizada, o sea, estaba lejos de la frontera productiva mundial, pero bueno, uno tiene dos opciones ante esa situación: o la destruye o la moderniza y en algunas ramas la pone competitiva en el mundo. Desde el 76 en adelante la Argentina ha tomado la postura de destruirla. Y eso tiene un costo muy muy importante desde el punto de vista social, porque, bueno, la capacidad de generación de empleo obviamente que disminuye, son cada vez más los excluidos, y ha tomado y el camino que tomó del 76 para adelante es un modelo primario y financiero. Bueno, hoy estaríamos ante una nueva vuelta de tuerca de ese perfil productivo para el país. Ya lo tuvimos en el 76, lo tuvimos con Menem de la Rúa, lo tuvimos con Macri y ahora lo tendríamos con Milei. Con algunos condimentos extraños, porque en todos los casos anteriores que nombré, algún rol al Estado le daban esos proyectos neoliberales. Y acá tenemos un presidente que dice que está dentro del Estado para destruirlo. O sea, bueno, no sabemos bien qué implica, por ejemplo, qué implica eso respecto al sistema educativo argentino.
y no sé, no queda bien claro si el objetivo será destruirlo al sistema educativo, entonces, volviendo a la pregunta, la visión de proyecto de largo plazo que uno intuye o ve más que intuye es esta, la de un país primario, proveedor de estos insumos, los bienes más simples, digamos. Nosotros, por ejemplo, exportamos soja que vale $400 la tonelada, eso va en un contenedor a China y China transforma la soja en celulares. Y en un contenedor que entra 1 tonelada de celulares, viene el contenedor para acá con celulares que vale $10 millones la tonelada. Entonces nosotros exportamos cosas que valen $400 la tonelada y en otro lugar del mundo, donde se está haciendo la revolución industrial, se le agrega valor. ¿Cuánto? Y lo que hay de diferencia entre $400 y $10 millones la tonelada, y nosotros compramos lo que vale $10 millones la tonelada. O sea, ¿cómo hizo China para lograr eso? Y hizo exactamente lo contrario al RIGI que estamos aprobando. O sea, hace 50 años atrás los chinos eran un país atrasadísimo, producía arroz y chinos, digo yo, un poco en chiste, un poco en serio, pero básicamente las dos cosas que producían eran arroz y tenían una población muy grande. Bueno, ante esa situación y ese día, y tecnológicamente eran uno de los países más atrasados del mundo, ante esa situación y ese diagnóstico, los chinos dijeron, bueno, no tenemos tecnología, si empezamos a generar nuestra propia tecnología vamos a tardar 150 años en alcanzar a las potencias mundiales, ¿cómo hacemos para alcanzarlo más rápido? Y los invitamos a que vengan a invertir acá a los alemanes, a cambio de pagar salarios de $50, les obligamos a que nos transfieran tecnología a las empresas chinas que no sirven para nada. Entonces ese es un acuerdo internacional pensando en los intereses del país, el que hizo China hace 50 años atrás. Si China hubiese aprobado el RIGI nuestro hace 50 años atrás, hoy China produciría arroz y chinos. Claro. Nada más. En cambio, como obligaron al empresario alemán a que se abastezca de de 10 empresas chinas que había ahí, ojo, el empresario alemán les dijo, che, pero estas 10 empresas no saben hacer nada, son un desastre. Y el Partido Comunista, el representante del Partido Comunista chino le dijo, sí, ya lo sabemos, eso perfectamente bien, vos le tenés que enseñar, vos tenés que traer estas 10 empresas chinas a la frontera productiva. Entonces son dos esquemas diametralmente opuestos de desarrollo. Nosotros estamos haciendo algo que no hay ningún caso desde la Revolución Industrial Inglesa, 1780, para acá, pasando por la francesa, pasando por el siglo XIX con la Revolución Industrial norteamericana, japonesa y alemana, y pasando por las revoluciones, entre comillas, revoluciones industriales del siglo XX, los tigres asiáticos, los países nórdicos, Corea y China, en todas esas experiencias, ninguna fue llevada adelante y motorizada por el libre comercio. Porque el libre comercio es algo que en la teoría económica se conoce desde Federico List de 1830. Si vos dejás libre comercio entre una potencia y un país atrasado, el país atrasado nunca se va a desarrollar. Entonces vos, para que el país atrasado se desarrolle, tenés que hacer política industrial, acorde a tu situación, a tu diagnóstico. Bueno, lo que hicieron los chinos hace 50 años atrás. Este sería el panorama de largo plazo para contestarte a tu pregunta. Después podríamos pasar a la situación de corto plazo. Claro. La situación de corto plazo sería, vivimos en un país de altísima inflación, un problema recurrente, histórico y de muchas décadas, y que evidentemente no hemos sabido resolver por distintos motivos, por algunos gobiernos que no le daban tanta importancia a la inflación, sino que le daban más importancia al empleo, por algunos gobiernos que dijeron que resolver el problema de inflación era una pavada, y al poco tiempo fracasaron estrepitosamente, o por algunos gobiernos que le declararon la guerra a la inflación sin saber qué hacer. Bueno, ahora tenemos un gobierno que
tiene como objetivo de corto plazo reducir la inflación, y lo hace básicamente a través de un ajuste. O sea, dicho por los propios principales funcionarios del gobierno, cuando la gente no tenga más plata para comprar, la inflación va a bajar. Claro. Bueno, es efectivamente lo que está ocurriendo. Se ha hecho un ajuste muy importante, podemos hacer una lista de damnificados de ese ajuste. Primero estarían los jubilados, después estarían los trabajadores en general, más los informales que los formales, más los públicos que los privados, pero en general todo el conjunto de los trabajadores ha visto reducido su poder adquisitivo. Después también han visto reducido su ingreso cientos de miles de podríamos llamarlos cuentapropistas o pequeños empresarios. Gerardo, déjame preguntarte, y en ese escenario en el cual la inflación claramente se desacelera, baja, podemos decir, pero este es el escenario, digo, el costo es que se reduce el poder adquisitivo de prácticamente todos los sectores de la economía. ¿Es positivo que la inflación baje en este escenario? Por eso, el costo es altísimo que la inflación baje, porque, bueno, la tasa de desocupación está aumentando, hay muchas empresas que están cerrando, hay muchas de este sector de cuantopropistas, o que podríamos llamar que están dentro de la economía informal, que hasta hace un tiempo atrás tenían 7 u 8 changas al mes, y hoy tienen la mitad o menos, o sea, su poder de ingreso ha caído estrepitosamente, y se ve reflejado en el nivel de actividad. O sea, hoy uno mira la industria y está trabajando con al 50% de su capacidad instalada. O sea, hoy en general en la fábrica hay 10 máquinas y hay 4 o 5 que están paradas y 5 o 6 que están funcionando. O sea, y eso tiene mientras perdure esa situación, tiene un costo adicional, que es que, bueno, esas empresas también dejan de contratar trabajadores o despiden parte del plantel de trabajadores que tienen. Es más fácil eso, se ve más fácil en el sector cuantihiperpropista, se pierde empleo directamente, tarda un poco más, pero a mediano plazo pasa también en el sector formal, se pierde empleo. A eso se le agrega los empleos que se están perdiendo en el sector público por propia decisión del gobierno. Entonces, digamos, si lo queremos poner en términos de costo social, la cantidad de pobres ha aumentado en 6 meses de este gobierno, más que el logro de Alberto Fernández y más que el logro de Macri. O sea, mirá que tenés que generar pobres, ¿no? Para superar a Macri y para superar a Alberto Fernández, tenés que generar pobres. Bueno, este gobierno ha generado en 6 meses más pobres que lo que generó Macri y que los que generó Alberto Fernández. Bueno, ahí tenemos un costo social, o sea, estamos hablando de cifras millonarias de población que queda fuera de la economía. Esperando esa gran promesa de esas grandes inversiones, ahora volvemos al largo plazo, esperando esa gran promesa de esas grandes inversiones que van a venir a la minería, y para lo cual... La famosa B corta que nos va a hacer rebotar y despegar rápidamente, vos no la ves como una posibilidad. Es decir, la reactivación es en todo caso a largo plazo. A esta altura, no solo yo, digamos, en general hay un consenso prácticamente unánime que eso no va a ocurrir. Hasta los propios economistas asesores cercanos a Milei lo dicen. Sí. Está Fausto Espotorno, que está en el equipo de asesores, y dice que es una sonrisa, la recuperación tiene forma de sonrisa así. Ya ni siquiera una U, es más. El otro día José Urtubey dijo, mirá, de momento es una L, ni siquiera, ¿no? Es decir, no. Claro, estamos en la L, exactamente. Estamos en un momento donde la economía cayó y está en ese nivel de actividad
que te estoy diciendo donde la capacidad instalada se está usando al 50-55%. Y no hay algo o datos concretos que vos te digas. Uno ahí se tiene que preguntar, bueno, ¿qué puede tirar esto para arriba? Y bueno, por lo que dice el propio gobierno, estaríamos esperando las grandes inversiones estas al sector primario. Claro. Entonces ahí a partir de ahí uno se pregunta, bueno, pero estas inversiones que no tienen encadenamientos productivos hacia el interior de la economía argentina, como expliqué al principio, ¿van a generar empleo? ¿Van a generar que fabricantes argentinos provean a estas inversiones? Y no, porque el propio esquema del RIGI establece que no, que los empresarios que inviertan van a poder traer todo importado, van a traer la ropa para su obrero importado, o sea, no van a comprar la ropa acá. Traerán ropa importada de China que probablemente salga más barata, porque total no van a tener que pagar aranceles, van a traer todas las importaciones sin... o sea, es un régimen especial donde se le dan todas las ventajas al inversor y donde al partir del tercer año la disponibilidad de las divisas es absolutamente libre. Pensemos que son proyectos de largo plazo que tardan 3 años en madurar, o sea que justo cuando empiezan a generar divisas, las van a poder dejar en cualquier lugar del mundo y no traerlas a la Argentina. También hay que tener en cuenta es que van a tener una tasa preferencial del pago de impuestos a las ganancias, o sea que las empresas argentinas van a seguir pagando el 35%, pero estas inversiones van a pagar el 25%, además de otras desgravaciones impositivas por amortización acelerada, bueno, por una serie de factores. Entonces uno se pregunta, ¿y quién va a financiar todo eso? Y será carga tributaria que el resto de los argentinos tendremos que pagar en mayor cuantía, porque si hay enclaves en distintos sectores productivos donde esas inversiones van a tener un régimen privilegiado en exceso, extremadamente en exceso, bueno, la contribución no va a ser ni por el empleo, ni por la compra de insumos o bienes a las empresas locales, que por lo tanto al no producir ni venderle a estas inversiones no van a generar empleo ni tampoco van a pagar impuestos y bueno, y o sea, van a financiar la llegada de grandes empresas extranjeras con la mía, si me permitís el juego, ¿no? Con la de todos los argentinos, bueno, y también te lo podría decir en términos de estamos bajando la inflación con la nuestra. Claro. Claro. O sea, con el ajuste del grueso de la población argentina. El ajuste lo estamos pagando los jubilados, el grueso de los trabajadores, la clase media, y frenaron un poquito porque quieren mostrar que la inflación sigue bajando, entonces el aumento de tarifas que estaba previsto lo suspendieron, pero bueno, ahora a partir de junio las tarifas nuevamente van a seguir con su ajuste y reajuste, y probablemente la inflación de junio dará un poco más que el 4,2, pero en definitiva lo más importante de eso es que las tarifas se van a convertir en algo muy importante en cuanto una familia va a necesitar destinar de sus ingresos para poder pagar el agua, la luz, el gas y el transporte. Ya lo es en cierta medida, pero lo va a ser aún más. ¿Y cuánto va a quedar para el resto de los bueno, y podríamos agregarle que está la pretensión, probablemente logren aprobarlo en diputados, insistiendo con el proyecto original, el sector de mayores ingresos de los trabajadores va a volver a pagar ganancias como pagaba antes, lo cual también ahí tendremos un pedazo de ingresos de sectores, diríamos, de clase media, que verían afectado su nivel de ingreso. La promesa es que cuando vengan todas esas inversiones van a generar cierta reactivación. Pero esas decisiones de inversión son decisiones de inversión de largo plazo. Por ejemplo, yo digo, mientras esté el cepo y no quede claro cuál es el valor del dólar, pensemos que nosotros tenemos, tuvimos un cepo con un cupo de $2.500 mensuales para comprar a partir del 2013. Uh-huh. Después Macri lo liberó
en base a endeudamiento, y le duró 2 años, pero después la fuga y la corrida contra el gobierno de Macri, un gobierno pro mercado, pero que se le hizo una corrida en contra fenomenal de los propios beneficiarios del modelo, terminó con un cepo de $200. Y después después el gobierno que vino, o sea, un cepo muchísimo más violento que el anterior. Claro. Después el gobierno de Alberto Fernández perfeccionó ese cepo, lo agravó, y este gobierno lo volvió a agravar. O sea, el grado de intervención que hay sobre los dólares financieros es altísimo. Tengamos presente que el Fondo Monetario le está exigiendo al gobierno que deje de permitir liquidar las exportaciones un 20% en los dólares financieros, porque es, digamos, la fuga legal de las divisas. Se están yendo el 20% de los dólares de las exportaciones, se están fugando, y eso impide que el Banco Central acumule reservas, que es lo que el Fondo Monetario quiere, porque en realidad el fondo de la cuestión es, el país está quebrado, debe una fortuna en dólares, y entonces si vos no tenés dólares y te sobran pesos, bueno, el gobierno ¿qué hizo? Voy a ver cómo hago para generar dólares y voy a ver cómo hago para achicar los pesos. Los pesos los licuó, o sea, los pesos los licuó. Le paga de interés, le ha pagado de interés durante estos 6 meses mucho menos que la inflación. Lo fue licuando, los ahorros de los jubilados y todo lo demás. Eso hizo con los pesos. Pero con los dólares, que la idea original fue pedir plata prestada, fue lo primero que hicieron. Se fueron a Nueva York, apenas empezó el gobierno, a pedir plata prestada al fondo y a los prestamistas privados. Le dijeron que no. Lo mismo que le habían dicho a Caputo en febrero del 2018, se lo dijeron ahora. No, tu país está quebrado, te generás tus dólares por tus propios medios y pagá lo que debés. Ya te dimos 45.000, financiaste la fuga con eso, bueno, no te vamos a volver a prestar. Tenés que hacer el ajuste y después vemos. Y así lo tienen, porque Caputo viaja cada 15 días para buscar pero es clarísima el endeudamiento. La explicación, porque además, viste lo que te dicen, no, hay que pagar la fiesta. No, justamente lo que hay que pagar es la fuga, ¿no? Y ahora es lo que hay que pagar es la deuda, exactamente. Lo que hay que pagar es la deuda. No, la fuga ya ocurrió y la plata ya la tienen ellos. Sectores vinculados al sector financiero que vaciaron al Banco Central. Cuando el Banco Central le pidió la plata al fondo y el Banco Central le vendía los dólares a 20, 25 pesos, eso fue pedirle 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario para financiar la fuga. ¿Lo dice Gerardo De Santis, economista de la Universidad Nacional de La Plata? No, lo dice el Fondo Monetario en sus informes y lo dice la Auditoría General de la Nación en sus informes. La deuda se tomó para financiar la fuga. O sea, lo que tendría que haber ocurrido en febrero del 18, cuando el país quebró, es que el dólar tendría que haber pasado de 17 a 1.000. Claro. Para que no ocurra eso y el país no se le incendie a Macri, Macri consiguió un salvataje donde todo el panel directivo del Fondo Monetario Internacional estaba en contra de dárselo, pero Trump impuso que le den como se dice vulgarmente, un plan platita, un plan para ganar las elecciones. A veces, viste, cuando se habla de planes platita para ganar las elecciones, uno siempre tiene que tratar de que el árbol no tape el bosque. Acá hubo un plan platita de 45.000 millones de dólares y es el problema que tenemos, que ha hecho que el país esté quebrado. Y no lo digo yo, lo dijo el representante para la región del gobierno de Trump, que le dieron un plan, un crédito político a Macri para que gane las elecciones. Macri las perdió a las elecciones. No alcanzaron 45.000 millones de dólares para salvar un gobierno alineado con Trump, pro mercado y pro todos los sectores poderosos. Pero igual esa deuda hay que pagarla, ¿no? Lamentablemente. Gerardo, clarísima. Es más, te voy a despedir diciendo de esta manera, no te llamamos nunca más. No, porque la verdad que es muy didáctico,
para entender, pero claro, son malas noticias, ¿no? A eso es lo de no te llamamos nunca más. En realidad sí te vamos a volver a llamar para profundizar algunos de estos temas, pero quiero cerrar con esto para que quede claro. No hay que pagar la fiesta, hay que pagar la deuda, ¿no? Y ahí está el verdadero problema de la Argentina. Quebraron el país y los que quebraron el país son Sturzenegger y Caputo. Claro. Y son los funcionarios que eligió Milei para conducir esta situación. Claro, Milei ahora con Caputo tiene un problema, porque Caputo le prometió que le iba a conseguir 15.000 millones de dólares, y desde el primer día, desde el 13 de diciembre, que cada vez que va afuera a pedir plata, que fue el plan A, voy a pedir más plata prestada. Bueno, el plan A fracasó, entonces vamos por el plan B. Licuar todos los pesos, hacer desaparecer todos los pesos. ¿Quiénes son los patos de la boda? Y los que tienen los depósitos a plazo fijo en pesos. Los jubilados, bueno, qué sé yo, y hace la lista que quieran. Entonces, licuemos los pesos porque dólares no nos va a dar nadie. Claro. Encima, algunos de los pocos que nos daban dólares no nos quieren dar más porque nosotros decimos que son comunistas, que son así. Sí, claro, es Entonces, porque el swap, no es que el swap con China se renovó, no. El swap con China se canceló y ahora hay que pagarlo. Lo que sí que los chinos tuvieron atento y te dijeron, mira, te voy a dar un año de plazo para pagarlo. Pero lo que ha ocurrido no es que el gobierno dice que el swap se renovó. No es así. Lo que ocurrió con el swap con China es que... Nos extendieron el plazo. Dijeron, claro, te damos plazo para pagar, pero esto no corre más. Ahora tenés que devolver la plata. Te damos plazo para que lo pagues. Bueno, durísimo todo el diagnóstico. Gerardo, me quedé sin tiempo. Estoy sobre las noticias. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a usted y buen día. Un fuerte abrazo. Gerardo De Santis, economista, un panorama... Esto es lo bueno de hablar hablar con un docente universitario. Que te lo explica. ¿Entendés? Que en 20 minutitos nos explicó el panorama completo y con una claridad que asusta realmente, sobre dónde están los problemas, cuáles fueron los planes, a dónde iban estos muchachos y a dónde quieren ir.